Proseguimos con el tema que nos toca manejar a continuación, donde cuando tenemos ondas sonoras, las cuales provocan una variación en la presión en el aire por el cual se propagan, estas ondas podrían superponerse para el mismo intervalo de tiempo, de tal manera que habrá instantes del tiempo para los cuales tengamos para ambas ondas, que son en este caso ondas componentes, los valores máximos positivos. Con ello, la onda resultante tendría efectivamente su máximo valor de la amplitud positiva, o aquellos momentos, aquellos instantes del tiempo para los cuales tengamos que las ondas componentes tienen una interferencia destructiva entre ellas. La onda resultante, su amplitud sería igual a cero, como ya lo hemos visto a lo largo de este semestre en muchos ejercicios. Entonces, como ustedes pueden visualizar en estas imágenes, tenemos onda componente número 1, onda componente número 2 y onda resultante. Entonces, la línea punteada, gracias a la forma en la cual se están superponiendo las ondas, que he explicado brevemente y que ya hemos visto cómo lo hacen a lo largo del semestre, la onda punteada, que ustedes pueden visualizar aquí, estaría describiendo la envolvente moduladora para la onda resultante, siendo que su comportamiento responde precisamente a cómo varían en la onda resultante los puntos max de amplitud máxima y de amplitud mínima o igual a cero en dicha onda resultante. Claro que para poder analizar todo esto de una forma matemáticamente efectiva, nosotros sabemos que si contamos con las ondas componentes, en este caso dos ondas, cuyas variaciones en presión estarían definidos por la función 1, la amplitud delta P subíndice 1 y delta P subíndice 2. Entonces, si la amplitud de ambas, es decir, la variación máxima de la presión de ambas funciones que responderían a una función senoidal, cada quien en función de su frecuencia angular omega respectiva, nosotros podemos sumar estas dos expresiones por medio de la expresión que ya hemos visto en los anteriores departamentales, la cual es igual al seno de A más el seno de B, igual a un medio del seno de A más B entre 2 por el seno de A menos B entre 2. Entonces, utilizando esta expresión, podemos definir las ondas componentes que se estarían utilizando para analizar esta interferencia en el tiempo de onda, para generar la onda resultante, que va a producir una variación en la presión, siendo esta igual a la suma de ambas, que siendo la amplitud de estas dos iguales, tendríamos un medio de dicha amplitud por el seno de la frecuencia angular omega más la frecuencia angular omega subíndice 2 entre 2 por el coseno de la frecuencia angular omega subíndice 1 menos la frecuencia angular omega subíndice 2 entre 2. De tal forma que podemos definir dos conceptos: la frecuencia angular omega amplitud, que está en términos del argumento de la función coseno, como cuando aquí ya estamos manejando el argumento de esa función coseno de forma independiente que la función coseno, es necesario agregar estas barras para asegurarnos que el resultado sea positivo. Recuerden, para el coseno no le afecta que su argumento sea positivo o negativo, pero ya cuando lo dejamos de la función coseno, es importante que a través del concepto del módulo manejemos un resultado positivo. Ahora, para la frecuencia angular promedio, esta sería igual precisamente al promedio de las frecuencias, que sabemos que sería igual a la frecuencia angular omega subíndice 1 más la frecuencia angular omega subíndice 2 entre 2, lo que me da esta frecuencia promedio. Siendo que la frecuencia angular omega sería directamente proporcional a la frecuencia. Con lo que yo puedo definir estos dos términos en función de la frecuencia. Como son directamente proporcionales, la frecuencia amplitud y la frecuencia promedio serían igual a estas dos expresiones. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, el efecto Doppler. Es muy común que cuando ustedes van en la carretera, en el camino, de camino a la escuela, cuando iban a la escuela, de camino al hospital, de camino a sus centros de trabajo, vayan en el metro, en su automóvil, en un camión, y de repente se acerca una patrulla, una ambulancia o un camión de bomberos y suene su sirena. Siendo que a medida que este objeto, que tiene una sirena, se acerca a ustedes, pueden notar cómo la sirena se escucha de forma muy aguda.
Y a medida que pasa al lado de ustedes y se va alejando, esta frecuencia se escucha este sonido se escucha grave. Eso se debe a que cuando el objeto que funciona como fuente sonora se acerca, la frecuencia del sonido aumenta, mientras cuando se aleja, la frecuencia del sonido disminuye. A este efecto se lo conoce como efecto Doppler y se puede estudiar gracias a los siguientes razonamientos. Entonces, hagan de cuenta que aquí se encuentra la fuente puntual de ondas, en este caso de ondas sonoras, y no se está moviendo. Sin embargo, el oyente puede acercarse o alejarse de la fuente sonora. Cuando se acerca, estaría percibiendo los cambios en el ángulo de fase, que en este caso están señalados por las ondas de la imagen de una forma mucho más rápida, de tal forma que puede percibir la frecuencia de una forma más elevada a que si no se estuviera moviendo. Recuerden que el ángulo de fase en la imagen está marcada por cada una de las líneas que tienen los mismos ángulos de fase en ese punto. Está marcado por cada una de las líneas que para esa región todas ellas tienen el mismo ángulo de fase. Ahora, si el oyente se estuviera alejando, este percibiría los cambios en el ángulo de fase de una forma mucho más lenta, y con lo que la frecuencia con la que percibe el oyente alejándose de la fuente sonora estaría disminuyendo. ¿Cómo analizaríamos matemáticamente este efecto? Nosotros ya sabemos que la velocidad de la onda, en este caso de ondas sonoras, que a condiciones normales de temperatura de 24 grados centígrados, es igual a 343 metros en 3 segundos. La velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, siendo que la frecuencia es igual a la velocidad entre la longitud de onda. Entonces, si yo despejo la frecuencia, y que de hecho, si yo quiero calcular la frecuencia aparente con la que el oyente escucha la frecuencia del sonido, que no es la frecuencia real, sino la aparente, yo tendría que poner la velocidad que ustedes pueden ver en esta expresión en función de la velocidad del oyente. Aquí estaría, esa sería la expresión. La frecuencia aparente sería igual a la velocidad del sonido, que se considera aquí, más la velocidad con la cual el oyente se acerca a la fuente sonora. Por eso aquí tenemos velocidad más velocidad del oyente entre la longitud de onda. Ahora, yo sé que la longitud de onda es igual a la velocidad entre la frecuencia. Esa expresión la puedo sustituir y la tengo. De tal manera que por ley del sándwich yo tendría 1 entre frecuencia, lo que me da frecuencia. Frecuencia por la velocidad del sonido, 343 metros en 3 segundos, más la velocidad del oyente entre la velocidad del sonido, lo que me da igual a esta expresión. Y esa sería la frecuencia aparente, y ese sería el cálculo de la frecuencia aparente cuando el oyente se acerca a la fuente sonora. Cuando se aleja de la fuente sonora, lo único que hay que cambiar es el más por menos, y ya tendríamos la expresión que me va a ayudar a calcular el resultado. Ahora, yo tengo que, cuando la fuente sonora es la que se acerca, los frentes de onda con el mismo ángulo de fase se estarían definiendo por estas gráficas. Se acerca el oyente y el oyente puede definir en un menor espacio de tiempo. Puede definir el oyente en un menor espacio los cambios en ángulo de fase entre un frente de onda y otro frente de onda con el mismo ángulo de fase, lo que le permite al oyente definir la frecuencia de una forma más elevada o una frecuencia aumentada con respecto a la frecuencia del sonido si la fuente emisora de ondas, en este caso de ondas sonoras, no se estuviera moviendo. Ahora, si la fuente sonora se estuviera alejando del oyente, el espacio en el cual el oyente podría percibir el cambio en el ángulo de fase, el cambio entre diferentes puntos con el ángulo de fase de diferentes frentes de onda aumentaría, con lo que no podría podría percibir este cambio de una forma mucho más rápida, dado que la distancia que hay que cubrir es mayor, con lo que la frecuencia con la que el oyente percibiría la frecuencia del sonido sería mucho menor a que si la fuente sonora se estuviera acercando a él, como en el caso pasado.
Entonces, ¿qué expresión matemática permite percibir la frecuencia aparente cuando la fuente sonora se mueve, se acerca o se aleja del oyente? Bueno, cuando nosotros sabemos por las expresiones anteriores que la velocidad del sonido es igual a la longitud de onda por la frecuencia. De tal manera que la frecuencia es igual a la velocidad de la fuente del sonido, que bajo condiciones normales de temperatura de 20 grados centígrados es igual a 343 metros por segundo. Yo tendría que la frecuencia es igual a la velocidad entre la longitud de onda. Y yo sé que la longitud de onda es igual a la velocidad entre la frecuencia, de tal forma que este concepto se puede sustituir aquí. Con lo que tendría la siguiente expresión para la frecuencia aparente. Velocidad entre la velocidad entre 1 entre la frecuencia, tal como aparece aquí. Pero ahora para la frecuencia aparente tenemos que considerar la velocidad de la fuente sonora V sub índice Fs. Como la fuente sonora se está alejando del oyente, la frecuencia aparente es menor con respecto a la frecuencia real del sonido. Entonces el denominador tiene que ser más grande, por eso aquí tenemos un más. Y la expresión para el caso en el cual la fuente sonora se está alejando sería esta de aquí. ¿Sí? Por ley del sándwich yo tendría 1 entre 1 entre 1 entre la frecuencia, que es esta frecuencia. Ahora, yo tengo que, cuando la fuente sonora se está acercando al oyente, cambiaré el más en el denominador por un menos en el denominador, lo que permitiría tener una frecuencia aparente mayor a la frecuencia real del sonido. Y de nuevo tenemos 1 entre 1 entre 1 entre frecuencia. Por ley del sándwich da frecuencia por toda esta expresión, toda esta que está aquí. De tal manera que, gracias a estos razonamientos que se han llevado a cabo, podemos generalizar la expresión del efecto Doppler de la siguiente manera. Velocidad del sonido a condiciones normales de temperatura a 20 grados centígrados, 343 metros entre segundo. Velocidad del oyente, velocidad de la fuente sonora, velocidad del oyente, V sub índice 0. V sub índice A, velocidad de la fuente sonora, V sub índice Fs. Cuando tanto el oyente como la fuente sonora se están acercando es más, menos. Por eso cuando el oyente y la fuente sonora se están alejando es menos, más. Por eso he puesto aquí, debido a esa relación, más, menos, menos, más. O por ejemplo, si el oyente se estuviera acercando y la fuente sonora alejándose, sería V más V subíndice O entre V más V subíndice Fs. O si el oyente se estuviera alejando y la fuente sonora acercando, sería V menos V subíndice O entre V menos V subíndice Fs. Y esas relaciones vamos a tener que estar tomando en cuenta esos razonamientos para poder calcular la frecuencia del efecto Doppler de manera correcta. Vamos con un ejercicio de aplicación. Por ejemplo, yo tengo el siguiente diagrama. Para el tiempo t igual a 0, cuando empezamos el estudio, el coche V subíndice 1 tiene una velocidad de 3 metros entre segundos. Mientras el coche V subíndice 2 tiene una velocidad de 2 metros entre segundos. El coche V subíndice 1 tiene el semáforo en rojo, pero piensa pasarse el semáforo. Por lo que el automovilista del coche V subíndice 2 empieza a sonar su claxon desenfrenadamente. Este claxon tiene una frecuencia de 5.7 kHz. Ahora, tenemos que la anchura de cada camino por el cual van ambos coches es la misma, 15 metros. 15 metros de aquí a acá, 15 metros de aquí a acá, 15 metros de aquí a acá. 15 metros, 15 metros. De aquí a acá, 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 15 metros. Ahora, la distancia del coche número 1, el coche infractor, con respecto al límite donde termina su camino es 6 metros. La distancia del coche con el automovilista enojado, la distancia del coche con el automovilista enojado hasta el límite de su camino, es decir, cuando inicia el cruce de caminos, es 10 metros. Y nosotros sabemos que debido a que cada camino tiene una anchura de 15 metros, de este punto, cuando inicia el cruce, al centro del cruce habría 7.5 metros.
de este punto a este punto del cruce, a este punto en medio del cruce, tendríamos 7.5 metros. Por lo tanto, el coche 1 con respecto al centro del cruce, su distancia sería 6 metros de aquí a acá, más 7.5 metros de aquí a acá. O el coche número 2, su distancia con respecto al centro del cruce sería de aquí a acá 10 metros y de aquí a acá 7.5 metros, 17.5 metros. Lo cual me daría un triángulo, como ustedes pueden ver aquí. La posición del coche número 2, la posición del coche número 1, la distancia del coche número 2 con respecto al centro del cruce, 10 más 7.5 metros, de aquí a acá 17.5 metros. Del coche número 1 con respecto al centro del cruce, de aquí a acá 6, de aquí a acá 7.5, 13.5 metros. Y esas distancias se reflejan en el triángulo, 13.5 metros y 17.5 metros. Ahora, yo sé para este triángulo, aquí tenemos un ángulo recto, sé que tenemos un triángulo rectángulo. Entonces puedo saber los ángulos de este triángulo, dado que sé las medidas de los catetos. Para el tiempo t igual a 0, cuando inicia el análisis de este ejercicio. Entonces yo tendría la tangente de θ, que es igual al cateto opuesto, 13.5 metros, entre el cateto adyacente, 17.5 metros. ¿Está? El ángulo θ sería igual a 37.64 grados. Yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, de tal forma que tendría el ángulo recto de 90 grados, más θ más alfa igual a 180 grados. Entonces alfa sería igual a 180 menos 90 menos θ, lo que me daría 52.36 grados. Ahora lo que voy a hacer a continuación es tomar mi triangulito y pasarlo a esta posición, de tal forma que la línea que une a los automóviles en el tiempo t igual a 0, que es este de aquí, ahora, dado que tomé mi triangulito y lo puse acá, esa línea descansa sobre el eje horizontal identificado con el eje de las X. Los ángulos miden lo mismo, no hay alteración en los ángulos, con lo que sabemos que el coche número 2, que funciona como fuente emisora de sonido, su velocidad actúa sobre esta línea, mientras que para el coche número 1, su velocidad actúa sobre esta línea. Entonces, yo quiero saber las velocidades que cada cochecito proyecta sobre la línea que permite unir ambos coches, para poder aplicar las expresiones del efecto Doppler. Yo sé, y lo voy a hacer por medio de la expresión que ustedes ya han visto cuando están en el cálculo vectorial. Yo sé que el ángulo θ mide 37.64 grados, mientras que el ángulo alfa mide 52.36 grados. Entonces yo tendría velocidad de la fuente sonora que proyecta en esta línea es de 2 metros por segundo. Es un dato que nos da el problema, 2 metros entre segundo. La velocidad que proyecta este cochecito sobre esta línea sería igual a esa velocidad que proyecta en esta línea por el coseno, porque la velocidad se proyecta sobre el eje horizontal, por el coseno de su ángulo, en este caso el ángulo θ, lo que me da 1.583 metros entre segundo. Ahora yo quiero saber la velocidad que el oyente proyecta sobre esta línea, la que sería igual a la velocidad que tiene ese cochecito en el tiempo t igual a 0, que son 3 metros entre segundo, por el coseno de su ángulo, lo que me da 1.832 metros entre segundo. Por lo que la frecuencia aparente, como en ese instante ambos cochecitos se están acercando entre sí, porque ambos se acercan al centro del cruce de caminos, sería igual a la frecuencia aparente sería igual a la velocidad del oyente más la velocidad del sonido más la velocidad del oyente, entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente sonora, que bajo estos datos ustedes lo pueden visualizar tal como aparece en esta expresión. Y resolviendo esto, multiplicándolo por la frecuencia del sonido, que en este caso es del claxon, de 7.7 kHz, ya pueden calcular la frecuencia aparente para el tiempo t igual a 0 cuando inicia el estudio, 5.756 kHz. Ahora van a hacer un análisis similar cuando han pasado 2 segundos después del tiempo inicial en t igual a 0. Para ello, tienen que considerar que el problema nos da un dato. El coche infractor, a partir de t igual a 0, empieza a ejercer una aceleración constante de 3 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, para el segundo análisis van a tener que considerar la distancia
la distancia que el coche 1 y el coche 2 tienen con respecto al centro de cruce de caminos, que obviamente va a disminuir porque los coches están avanzando hacia ese centro. Y mientras que la velocidad del coche 2 no cambia, la velocidad del coche 1, del coche infractor, sí va a cambiar debido a su aceleración. Y ustedes ya pueden ver los cálculos de las distancias en este triangulito y de la velocidad final del coche infractor. Siendo que en el siguiente video tutorial se habla acerca del análisis para el tiempo t igual a 2 segundos. 2 segundos después del inicio del análisis de este ejercicio. Entonces lo vamos a ver en el siguiente video tutorial.